Ok, entonces ya tenemos el ventilador listo para trabajar y vamos a empezar. Ya habíamos hecho el autotest, ¿verdad? Aquí ahorita lo que nos está avisando el ventilador es, digamos, aquí podemos ver las diferentes alarmas que se han dado. Y una de las cosas que nos estaba avisando era que no tenía oxígeno. Ahora, como les había informado previamente, podíamos cambiar el tipo de paciente con el que íbamos a trabajar. Ahora, si vamos a trabajar con no invasivo, lo ponemos ahí, él automáticamente, vamos a tratar de correrlo un poquito más para que se vean los parámetros. Ahí, ahora sí. Automáticamente vamos a tener los diferentes parámetros específicos para ventilación no invasiva. Importante tomar en cuenta, siempre que nosotros vamos a tener un paciente en cualquier ventilador, si no hay una entrada de oxígeno y lo colocamos con 21%, automáticamente la alarma de presión baja va a mejorar. ¿Okay? Aquí en este caso lo que estamos haciendo es preoxigenando paciente en no invasiva. Por eso automáticamente él se nos pone con una F2 de un 100%. Ahora, normalmente la ventilación no invasiva pues obviamente requiere que el paciente ventile espontáneamente. Por eso es que en este caso el ventilador se queda ahí. Ahora, nosotros podemos poner una frecuencia aquí de respaldo que automáticamente, si el paciente deja de respirar, va a estar dándole ventilaciones. Ahí ahorita lo vamos a ver dónde empieza. Nos vamos a una frecuencia un poquito más alta. Tiene una presión de soporte bajita. Ponerle un poco más. Obviamente, digamos, estos no son parámetros reales, son parámetros lo que llama uno in vitro, porque es un paciente que realmente no es un paciente, sino que es un pulmón de prueba que vamos a tener ahí. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a, bueno, primero vamos a ponerle pausa y recuerden, todo siempre se debe confirmar con el selector que es botón, ¿verdad? Ahora, vamos a modos ventilatorios. Los diferentes modos ventilatorios vamos a ir viéndolos uno por uno. Y vamos a empezar primero en volumen control. Aquí vamos para no invasivo. Recuerden lo que les había dicho previamente. Cuando pasamos a no invasivo, el ventilador nos va a dar principalmente los modos que vamos a poder utilizar en no invasivo. Pasamos a invasivo, perdón, y entramos en volumen control y vamos a ir a ventilar. ¿Okay? Los parámetros que nosotros tenemos son los parámetros que están aquí abajo, ¿verdad? Y luego podemos poner una serie de parámetros más que vamos a tener disponibles. ¿Okay? Ahí nuevamente nos está dando alarma de oxígeno bajo. Vamos a ponerle 21%. Seleccionamos y una vez que le ponemos 21% lo confirmamos, la alarma cesa. ¿Sí? Los diferentes parámetros que ya los habíamos mencionado: volumen tidal, frecuencia respiratoria, el PIP, que ya sabemos que es la presión inspiratoria al final de la exhalación. Y vean, por ejemplo, qué interesante eso. Vean cómo el ventilador automáticamente les va mostrando un gráfico de la modificación que está generando el cambio que estamos haciendo. ¿Lo logran ver? Como aquí sube y baja, porque la presión base que vamos a utilizar es diferente. Igual, por ejemplo, cuando hacemos cambio de frecuencia, donde empieza a haber un acortamiento de un alargamiento, perdón, era más bien un acortamiento de tiempo. Aquí nos va a dar las variaciones en tiempo exhalatorio, ¿verdad? Tiempo de presión plató, que ya habíamos hablado, que es en el momento donde haya flujo cero, ¿verdad? Y el tiempo inspiratorio.
Volumen tidal, vamos a ver ahí cómo hay cambios, ¿verdad? Inclusive él está tomando en cuenta el volumen, el peso corporal ideal que él ya había calculado basado en la estatura que nosotros leímos del paciente. Veámoslo aquí. Cuando se detiene, ven, aquí tenemos hombre de 1,65 m. Si lo ponemos que es más pequeñito, ¿verdad? Cuando iniciemos nuevamente el modo ventilatorio, la ventilación, si nosotros hacemos modificaciones de los parámetros, como por ejemplo acá, él nos va a decir, basado en el peso corporal ideal que calculó según el peso corporal, la talla que yo le di y el género, ¿verdad? Entonces eso es importante a tener en cuenta. Él nos va a estar dando bastante información. Y esto, muchos de estos son modelos simulados, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Relación IE igual. Aquí nos va a mostrar, por ejemplo, los cambios y el flujo que va a estar entregando. Si yo le doy que es una relación IE de 1 a 1, vean cómo se amplió la parte inspiratoria y se encogió la parte exhalatoria. Ok, vamos de nuevo. ¿Lo ven? Donde se modifica ahí. Ahí él les da un modelo teórico de cómo va a ser la ventilación una vez que nosotros iniciemos. Ahora, vamos a los siguientes parámetros que los vamos a ver acá. Ahora sí, ya. Ok. El trigger, que es por flujo, ahora lo comento. Normalmente hoy en día la mayoría de ventiladores tienen trigger por flujo porque es mucho más preciso a la hora de responderle al paciente, ¿verdad? Entonces normalmente flujo es para todo. Existe la opción en algunos ventiladores, en este no, de poder dar sensibilidad por presión. Sin embargo, la sensibilidad por presión requiere un mayor esfuerzo del paciente y esto generalmente nos puede generar asincronías. Las asincronías, recuerden, siempre se asocian con alta mortalidad. Habíamos hablado de lo que era el suspiro. Entonces aquí podemos ver, este es el suspiro. Entonces si yo le pongo ahí 1.5 veces, 2.5 veces, bueno, de 1 a 2 veces el volumen tidal que ya está programado. ¿Ok? En este caso, digamos, lo podemos dejar así. Y aquí es cada cuántos ciclos se da el suspiro. Como les había mencionado previamente, la mayoría de ventiladores que tienen suspiro, y el suspiro es algo que generalmente solo se ve en los modos de volumen, está en 100 ciclos. De hecho, cuando ustedes llegan ahí, o sea, acá lo vuelve a repetir, ¿okay? 100 ciclos, y este es el volumen tidal de suspiro que vamos a entregar. Aquí lo que le decimos es cuántas veces el volumen tidal que tenemos programado es el que va a entregar durante el suspiro. ¿Okay? Curva de flujo. Esto es un detalle que solamente se ve en los modos de presión, ¿verdad? En los modos de volumen, que es el tipo de curva de flujo. Algunos ventiladores se puede modificar también la curva de flujo en modo de presión, pero por lo menos la mayoría son en modos de volumen. Ahora, normalmente cuando tenemos pacientes con enfermedades pulmonares de tipo obstructivo, vamos a buscar tener flujos decrecientes, porque los flujos decrecientes, aunque nos amplían un poco el tiempo inspiratorio, ¿verdad? El detalle es que como hacen una desaceleración al final de la inspiración, eso nos ayuda a
tener presiones pico más bajas. ¿Ok? Ahora, obviamente el ventilador programa el flujo de tal manera que inicie de manera más alta y termine de una manera más baja, pero que mantenga el mismo tiempo inspiratorio que yo ya programé. Ok, vamos primero acá, salgámonos de aquí. Cancelar. Ok, ahora, importantísimo, yo puedo congelar los gráficos, como aquí arriba le damos congelar y aquí tenemos el gráfico congelado. Ahí podemos llegar y empezar a explorar el gráfico, poder ver, por ejemplo, aquí el cambio de volumen que nos está generando, cuánto es el volumen pico que estoy entregando, y aquí me da los valores numéricos según el punto donde esté el gráfico. Digamos que, por ejemplo, en la cúspide de la entrega de volumen no siempre tenemos un flujo. De hecho, véanlo aquí, el flujo está a 26, ahí lo pasamos 11, 5 y ya ahí se convierte en un flujo negativo, pero nunca se mantiene en cero completamente. Vamos a descongelarlo, vamos a ponerle un porcentaje de plató, ¿verdad? Para que sea más fácil observarlo. De hecho, vean cómo se da inmediatamente un cambio en la forma de la curva de volumen. Automáticamente vemos que se nos hace una meseta en la parte de arriba. Si tuviéramos un gráfico de presión, que este ventilador no tiene aquí un gráfico de presión, veríamos una caída ahí de la presión. Ahora vamos nuevamente a congelar el gráfico, ¿verdad? Vamos a ir, aquí vemos donde dice flujo cero, ¿verdad? Y ese es el momento de la plató. ¿Ok? Parámetros que podemos observar. Bueno, aquí nos dice cuántas páginas, por decirlo de alguna manera, de cuántas páginas de valores tenemos disponibles. En este caso tenemos dos: presión pico, ¿verdad? Presión plató, que es la que estamos midiendo por tener aquí el porcentaje encendido alto. Vamos a bajarlo nuevamente, ponerlo, déjamelo en 10 como estaba, no importa. Tenemos la frecuencia respiratoria total, el porcentaje de tiempo inspiratorio y el volumen tidal. Obviamente, bueno, FI2 que ahorita está en 21% porque no hay oxígeno conectado al sistema. Importante que cada uno de estos valores tiene sus valores de alarma acá. Digamos, yo puedo llegar a modificar la alarma si quiero que la alarma de presión pico esté más alta, o por ejemplo resulta que quiero que mi paciente, si se despierta y empieza a hacer más de 15 de frecuencia, el ventilador suena. Entonces ahí lo ponemos en 20, por ejemplo. Ven, el paciente empieza a respirar, automáticamente las alarmas empiezan a sonar y yo las modifico acá. Recordemos siempre con el selector y luego confirmamos en el mismo selector utilizándolo como un botón. ¿Ok? Podemos aquí autoajustar las alarmas a los valores que ya tenemos acá. Entonces él automáticamente se regula sin tener yo que andar por cada una ajustándolas. Para cambiar el modo ventilatorio lo hacemos acá. Veamos aquí, automáticamente ella me abre los modos ventilatorios. CPAP ya lo hemos mencionado. Simple y sencillamente lo que vamos a tener es, siempre le damos a validar acá, y lo que vamos a tener es nada más FI2 y el valor de CPAP
que ya habíamos mencionado. Es lo mismo que PIP. Ahí el paciente se nos va a morir porque no quiere respirar. Ya empezó a respirar, ¿verdad? Él exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala. ¿Ok? CPAP, digamos que no hay mucho de qué hablar. Presiones pico, nada más. Bueno, los valores que son prácticamente los mismos. Tenemos la opción de poner un capnógrafo para estar midiendo el CO2 exhalado. Aquí nos dice si tiene fuga. Ahí ahorita el paciente está entrando en apnea, ¿verdad? De hecho, vean lo que hemos hablado en algún momento. Contrario al tubo en T, si nosotros ponemos un paciente en tubo en T y el paciente hace paro respiratorio, pues ahí tenemos ventilación de respaldo, y inclusive en un ventilador de estos tenemos ventilaciones de respaldo, ¿verdad? Tenemos aquí parar ventilación de apnea. Vamos a ir acá para cambiar de modo. Presión de soporte. Ok, vamos a ver. La presión de soporte aquí, démosle validar. La presión de soporte acá nos da una frecuencia mínima, el PIP, trigger inspiratorio, ¿verdad? Obviamente el valor de presión de soporte. La pendiente y tiempo inspiratorio máximo. Este trigger que está aquí es el trigger exhalatorio, que en algunos ventiladores aparece también como ETS. Bien, vamos aquí a presión control. Le damos validar. Importante, digamos, vean siempre, si ustedes lo tienen aquí en no invasivo, ¿verdad? Aquí no lo va a indicar en la parte de abajo, ¿ok? Para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Cuál es la diferencia? Él busca cómo compensar las fugas de una manera diferente y modifica un poco las alarmas. Ahí está, presión control. Básicamente son los mismos parámetros que PRBC. De hecho, vean lo que les había mencionado. Vamos a PRBC. Ok. Vean que acá el único parámetro que va a variar es la presión inspiratoria. El resto de parámetros se mantienen, pero la presión inspiratoria es el único parámetro que va a variar. Y eso pasa en todos los ventiladores. Ustedes llegan y de hecho vean que aquí dice presión inspiratoria automática. Normalmente, este es el único que tiene esta opción de que la presión inspiratoria, digamos, tenga un valor, ¿no? Pero normalmente esto lo maneja automáticamente el ventilador, como les he dicho, en función del volumen tidal que queremos entregar, el que nosotros le ponemos como parámetro, ¿cómo se llama? Objetivo. Tiene valores máximos y valores mínimos. El trigger inspiratorio, la pendiente, que eso siempre está en todos los modos de presión. De hecho, véanlo ahí cómo se modifica, que era lo que habíamos hablado previamente. Chanfle, ¿qué pasó aquí? Ahí está. No sé cómo salió eso. Yo creo que fue que lo toqué acá. ¿No? Aquí entonces, abajo. Perdón. Baja presión, eso debe ser porque acá. Bueno, vean qué curioso. Esta parte sí, cuando ustedes tocan la presión inspiratoria, el volumen tidal objetivo se desactiva, y cuando tocamos de nuevo el volumen tidal objetivo, la presión inspiratoria pasa a automática. ¿Ok?
dice presión baja, ahí está. Ok, es que habíamos modificado la presión, la alarma de presión inspiratoria. ¿Se acuerdan que estaba en 1? Muy bien, ahora sí. Luego ahí tenemos 350 de volumen, tenemos volumen tidal mínimo de 230. Ahí ya va llegando el volumen tidal. Vamos a corregirlo para que deje de estar sonando. Okay. Ahí ya se corrigió. Ya una vez que la alarma se deja de presentar, deja de sonar, obviamente. Si tenemos una alarma que se está presentando como esa, ¿ok? Entonces, lo que les decía yo la vez pasada, botón importante, ¿dónde silencio yo el ventilador? Ahí ya puedo hacer yo lo que quiera y deja de sonar. ¿Por qué realmente es importante saber dónde se silencia el ventilador? Recuerden lo que les mencioné. Paciente que está oyendo la alarma es un paciente que se va a poner ansioso. Y eso es muy importante a tomar en cuenta. Entonces, cada vez que el ventilador suene, si yo no necesito que suene, pues simple y sencillamente lo silencio. Igual, si estoy investigando por qué está sonando, silencio la alarma y veo a ver por qué me está dando una alarma. Si es, por ejemplo, que están mal programadas las alarmas, si es que por alguna razón no se está llegando al volumen tidal objetivo, ¿verdad? Si el volumen minuto no es suficiente, todas esas cosas. Entonces vamos a ver aquí, inclusive podemos bajarle un poquito el volumen minuto para que deje la alarma. ¿Okay? Como les decía anteriormente, autoalarma, confirmamos y él automáticamente ajusta todo. ¿Okay? Ahora podemos reiniciar todo. Autoalarmas ya lo hemos visto. Le damos volver. Ok, el botón de oxígeno al 100%, aquí va a empezar la alarma porque no tenemos oxígeno conectado, pero él pone el oxígeno a 100% durante 2 minutos. Esto generalmente se utiliza para varias cosas. Ok, número 1, paciente que se te desatura momentáneamente y queremos, por ejemplo, darle, como dicen normalmente, un push de oxígeno para ver si logramos mejorar la oximetría y que el paciente se oxigene mejor. La otra opción es, por ejemplo, cuando queremos preoxigenar a un paciente que lo vamos a aspirar, ¿verdad? De hecho, nosotros siempre tenemos que preoxigenar a un paciente para aspirarlo. Eso es sumamente importante. Ahora, recuerden que, háblame un segundito, vamos a ver. Ahora sí, perdón. Entonces les decía, hay que, siempre que vamos a aspirar a un paciente, hay que preoxigenar. Entonces eso es una de las opciones. Ahora, cuando hicimos la micropausa, ¿verdad? Una de las cosas que les iba a decir es, bueno, ya habíamos hablado de que el ventilador tiene una coraza que evita que la pantalla se dañe, que es esta pieza acrílica que protege de golpes, ¿verdad? Ya hemos hablado sobre la protección que ejerce este dispositivo. Sin embargo, a pesar de que esto es rígido, siempre existe la posibilidad, digamos, de presionar botones. Bien, entonces siempre, o sea, digamos, si por alguna razón le queda encima un monitor, podría generar problemas. Vamos a ver. Bueno, ese no tanto. A ese sí, ¿ves? Entonces, ¿qué es el asunto? ¿Para qué llegamos a este punto? Para decirles que podemos bloquear la pantalla. Ahí ya lo que yo haga, ve, y no, eso es otra cosa.
pantalla bloqueada automáticamente. Pulse la tecla de bloqueo y y valido. ¿Cómo valido? Aquí, siempre valido acá. Entonces nosotros podemos bloquear la pantalla ahí. De hecho, aunque esté bloqueada, igual nada pasa. ¿Ok? Igual aquí nos informa, ¿verdad? Pantalla bloqueada. Ahora, como es un ventilador de transporte, a veces nosotros hacemos transportes de noche. Entonces podemos variar la intensidad de la luz del ventilador. Un detalle importante es que entre más luz esté usando, pues obviamente más batería se gasta. Ahí podemos nosotros eliminar la mayor parte. Es como una visión donde podemos ver más curvas que otra cosa, y disminuimos todos los parámetros que podemos leer numéricos, los parámetros del ventilador. De hecho, veanlos donde desaparecen completamente, y aquí yo los puedo ver, ajustes. Entonces ahí sí los abro. ¿Okay? Pero digamos, si yo quiero, por ejemplo, es lo que les decía, si queremos estar vigilándolo como más de larguito y poder ver un poco mejor las curvas, pues podemos hacer eso. Igual aquí tenemos opciones de congelar. La opción de congelar no nos modifica esta visión en sí, ¿verdad? Ahora tenemos aquí pausa inspiratoria y pausa exhalatoria, por si yo quiero, por ejemplo, tratar de hacer una medición de autopip, o una pausa inspiratoria, por ejemplo, si quiero que el paciente quede en inspiración, por ejemplo, para medir presiones meseta. ¿Okay? Aquí podemos hacer los cambios de los valores, porque obviamente esto está sumamente comprimido. Recuerden que antes eran 2 filas de valores, ¿verdad? Regresemos a la vista previa. Vean aquí donde se reorganizan y hay 2 filas de valores. Claro, aquí solamente hay 3 en cada uno, mientras que aquí hay 4. ¿Ven? Pero al mismo tiempo hay 4, pero hay, digámoslo así, 3 páginas de valores donde nosotros podemos ver. Ahora, este valor es sumamente importante, el valor de oxígeno. No recuerdo si ya se los había mencionado previamente, pero cuando nosotros no tenemos una fuente de oxígeno de alta presión y colocamos oxígeno a baja presión, que eso significa que vamos a poner un flujo de 4, 5, 6 litros introducido por el piquito aquel que les había enseñado, aquí es donde nosotros vamos a poder ver qué concentración de oxígeno le estamos entregando al paciente. ¿Okay? Eso es muy importante, porque si yo veo que el paciente se me está desaturando, ¿verdad? Pues obviamente yo llego, aumento el flujo de oxígeno para poder entregarle una F2 más alta, y aquí voy a tener yo la concentración que le esté entregando al paciente. ¿Okay? Dentro de las cosas que podemos hablar, bueno, ok, importante, la pausa acá y luego confirmamos. Ventilación de urgencia es en, ¿cómo se llama? En volumen control. Ahí llegamos, colocamos y el ventilador inmediatamente empieza a dar ventilación. Tendencias en este ventilador. Recuerden que ya hemos hablado como la ventilación de urgencia es para RCP, siempre va a dar el oxígeno al 100%. Entonces ahí tenemos que modificarla porque no tenemos ¿cómo es que se llama? No tenemos oxígeno conectado. Les decía la vez pasada, las tendencias, no estamos hablando entonces de cuál es el video más famoso en TikTok ni nada por el estilo, sino un registro temporal de valores en el ventilador. En este caso, presión media y volumen minuto. Eso es lo que registra este ventilador acá. Aquí podemos cambiar
los valores. Vamos a ver, por ejemplo, la tendencia de volumen ideal. Podemos cambiarle el tiempo aquí, 5 horas, 10 horas, 20 horas. Creo que ahí regresa ya a la hora. 40 horas, 80 horas y ahí ya 1 hora. ¿Ok? Ahí vemos presión media, ahí nos movilizamos. Tendencias aquí otra vez. Silenciamos esto un momento. Eso es probablemente porque esté aquí. Bajémosle un poquito el volumen. En el historial aquí podemos ver, digamos, todas las cosas que han pasado. Ahí podemos ir viendo, digamos, todo lo que nosotros querramos. De hecho, ustedes observaron, ahí hay un momento donde uno puede hacer cambios en los diferentes valores que podemos ver acá. Okay, con respecto al menú, vamos de vuelta. Ok, y esto es muy importante. Vamos a ver, monitorización de paciente. Ahí podemos ir a aquí la parte de tendencias, que ya lo hemos visto previamente, y verdad, y historial. Todas esas cosas podemos llegar desde aquí. Sensores, acá yo puedo conectar y desconectar, por ejemplo, lo que es monitorización de oxígeno. Entonces vean, digamos, yo llego y apago ahí, deja de medir, confirmo acá. Monitorización de flujo expiratorio, ahí lo puedo apagar. No es lo más conveniente, pero se puede apagar, ¿verdad? Ahí volvemos a encender. No hay sensor de CO2, por eso no nos da la opción de calibrarlo. Él detecta cuando el sensor está conectado. Ahora, este botón es para yo poder cambiar entre uno y otro, o sea, oxígeno de alta presión y oxígeno de baja presión. En este ventilador, ese cambio lo podemos hacer, como quien dice, en el vuelo. De hecho, él automáticamente, si él no siente presión de oxígeno alta, automáticamente él se pasa a baja presión, cosa que no hacen ventiladores como el T1. El T1, primero que todo, hay que ponerlo en pausa y tenemos que detener la ventilación para ir a poder cambiarlo a baja presión o alta presión. Entonces es detalles importantes. Aquí nada más llegamos, pasamos, confirmamos y listo. Aquí salimos. Todavía no salíamos. Menú, configuración. Ok, luminosidad. Ahí podemos modificar las luminosidades, que ya lo hemos visto. También lo podemos cambiar acá, nada más de un toque. Y vean que tiene una lunita y un sol, y él cambia según donde estemos. O sea, la luna si es de noche y el sol si es de día, para que tenga más brillo, ¿verdad? Otra de las cosas que podemos variar aquí en la configuración es si queremos que el teclado suene. ¿Sí? Lo que pasa es que normalmente en todo lado uno le desactiva eso porque es como molesto, ¿verdad? Estar ahí uno clic, 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 ¿verdad? Inhibición de alarma es para que las alarmas dejen de sonar del todo, ¿verdad? Y les soy sincero, el flash, alarma flash, es que esto empiece a parpadear. Con eso, chicos, estamos entonces con lo que es
el ventilador Monal T60. Nada más para terminar, vamos a ir un momento a ver lo que era el PS Pro, que se acuerdan que yo les había mencionado, o sea, se llama PS Pro, pero es presión de soporte adaptativa, o sea, tenemos una presión de soporte, pero en realidad con un volumen tidal objetivo, que en otros ventiladores se le llama volumen de soporte. ¿Okay? Y eso sería todo, chicos. Entonces nos vemos la próxima semana. Bueno, nos vemos, ¿no? Nos vamos a ver el video de la clase de la próxima semana. Que pasen bonita semana. Chao, chicos.